Bienvenidos un lunes más, una semana más, al lunes podcastero en el que os voy a hablar del podcast más veterano de la podcastfera de videojuegos. Os voy a hablar de Game Over. Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Ocio 2.0? Bienvenidos a vuestro podcast favorito de recomendaciones breves sobre cosas para hacer en el tiempo libre, como por ejemplo escuchar podcasts. Sabéis que soy un apasionado o un aficionado a los podcasts de videojuegos y por eso os voy a hablar del más veterano de todos ellos. ¿Que quién soy yo? Pues soy David Bernat, Bernie, y como siempre digo, este es el podcast que grabo mientras paseo al perro. El podcast de videojuegos más veterano de la podcastfera sigue vigente, sigue grabando hoy en día. De hecho, no era ni podcast al principio, o sea, era programa de radio. Me refiero que no era ni podcast porque es que ni siquiera las primeras temporadas están subidas a internet. O a lo mejor hay algún episodio... No, de hecho me dijo su actual director que en una entrevista que les hicimos en Game Edge, nos dijo que las primeras temporadas no están subidas, aunque sí que consiguieron recuperarlos, algo así, pero no están subidas porque la calidad no era lo suficientemente buena, al menos la calidad de audio, el contenido ya, pues, imaginaos, eran muy jóvenes, pero la calidad de sonido no era suficientemente buena como para subirla. Entonces, ellos tienen un estándar mínimo de calidad, y si no superan esa calidad no lo van a subir. Bueno, pues Game Over, no sé si he dicho el nombre, es Game Over, y llevan muchísimos años. En 2006 ya estaban grabando, no sé si llevan 17 temporadas, 18, la verdad es que no lo sé, he perdido la cuenta, pero sí, por 2006 ya estaban grabando ellos, ya llevarían un año a lo mejor, o dos, es que no me acuerdo en qué año empezaron. De hecho, ni lo estoy mirando, ni lo he mirado, pero sí, recuerdo que en mi primer trabajo, bueno, en mi segundo trabajo, cuando terminé las prácticas en empresa, que estuve 3 meses de prácticas en empresa y luego me quedé 3 meses más, y entonces buscando, como estaba a media jornada, busqué empleo y cerquita de otro sitio me salió trabajo en una empresa, y en esa empresa tenía un compañero que escuchaba podcast y me lo dijo, que no eran podcasts en esa época todavía, porque eran programas de radio descargados en internet, era un MP3 que te lo descargabas de internet, no era ni siquiera podcast con suscripción, con afiliación, o sea, con sindicación, quería decir la palabra. Pero sí, ahora te suscribes a un podcast y en una aplicación y lo estás escuchando, pero en aquella época tenías que irte a su web, coger el MP3, descargártelo, que tardaba un poco, aunque ya empezaba a haber velocidades de alta conexión, o sea, conexiones de alta velocidad, perdón, y entonces te lo descargabas y lo escuchabas en el ordenador, o te lo pasabas a un MP3 y entonces ahí lo escuchabas, pero te lo tenías que pasar a mano, claro. Ahora es muy fácil, todos con el móvil se te descargan automáticamente y lo escuchas, pero no, en esa época no. Y ahí ya hablaban de videojuegos. Y en esa época me escuché algún episodio, aunque no muchos, pero luego los conocí posteriormente. Pues cuando ya me metí más en la época de escuchar podcasts de videojuegos, que ya fue por 2009 a 2009, 2010 empecé, pues ahí 2010 a 2012 es cuando me escuchaba muchísimo, o sea, muchísimo. Prácticamente todo lo que salía a la semana, que me daba tiempo a escucharme lo que salía en la semana de los principales podcasts. Bueno, pues no os he contado todavía de qué va Game Over. Es un programa que en las primeras temporadas primero contaban noticias, hablaban de noticias durante una hora aproximadamente, no, media hora, algo así. Hacían entonces sketches, se montaban muchos sketches, tenían muchísimo curro de ese programa de guionizar y de luego interpretar. Se hacían sus personajes propios. Esto era como algo pasa con Mary, algo pasa con Mary, no, algo así. Un programa de estos
de contenidos como los que había en televisión, pero lo hacían en radio. Y tenían sus personajes propios y todo eso. Y después ya tenían la segunda parte, digamos, que era con análisis, a lo mejor unas secciones también fijas, que, por ejemplo, Japón, ese país que nos apasiona y nos horroriza al mismo tiempo, otra sección de historia de los videojuegos, análisis de algún título. Todas las semanas analizaban un título, se lo iban turnando y lo analizaban. No hace falta que fuera el lanzamiento de esa semana, podía ser un juego de hace un mes, pues cuando les daba tiempo a jugarlo, pero todas las semanas traían un análisis. Y claro, en esa época, que pues ahí yo escuchaba y me escuché bastantes programas, pude conocer al director por aquella época, que era el Funs. Ahora es más conocido a lo mejor por el canal de YouTube, pero él ha sido podcaster toda la vida. Y a su compañero Isaac Viana, que es el actual director, los pude conocer en 2012 en un evento que hicimos aquí en Elche, se llamaba Elche Juega, y los trajimos de invitados. Y entonces aquí pude conocerlos en persona, y a raíz de eso pues ya tengo cierta amistad con ellos y me llevo bien, la verdad. He coincidido en otras ocasiones con ellos y hemos hablado y tal, y encantado de la vida. Pues eso. Luego pues cambió un poco el formato conforme pasaban los años, conforme crecían ellos, y ya no hacen tanto sketch de humor, pero siguen teniendo sus secciones fijas, y entonces en las secciones pues tratan actualidad, tratan análisis, sus secciones de curiosidades, a lo mejor hablan de otras cosas que no sean videojuegos porque le apetece, pero siempre sigue siendo un programa muy guionizado, muy trabajado, se lo preparan mucho, y la edición, pues imaginaos, o sea, Isaac me dijo en una entrevista, la entrevista que le hicimos, que se puede tirar 3 horas editando el programa. Además de 2 horas grabándolo en la radio, 3 horas editándolo, porque quiere, o sea, al milímetro, cada frase, cada sección del programa, cada minuto, cada segundo tiene que escucharse a la perfección. Si tiene ruidos tiene que limpiarlos, y si tiene el tono más bajo tiene que igualarlo. O sea, se lo ocurra muchísimo. Entonces, claro, cuando lo escuchas se nota que es muy alta calidad. Y bueno, además han hecho un montón de directos ellos en persona en su ciudad, porque todos los fines de temporada solían hacer un programa en directo. Y hacían un programa en algún sitio, y entonces los oyentes iban de invitados a verlos en persona, o sea, iban a ver en directo. Y bueno, pues eso es un podcast muy veterano que trata la actualidad, que a veces habla de retro, que tiene muchos compañeros. No los he nombrado a todos porque el equipo es grande, va rotando también, depende de la temporada, entonces no lo he nombrado. He nombrado a estos dos, a Funs y a Isaco, que son los que conocí en persona. Pero por no desmerecer al resto, no voy a nombrar a más. Pero eso sí, si queréis escuchar a los más veteranos, que llevan más tiempo que nadie hablando de videojuegos en la podcastfera española, pues nada, ahí lo tenéis. Game Over, un podcast que al menos debéis escuchar una vez en la vida. Pues nada más, me despido, y bueno, ya sabéis, cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier recomendación, la podéis dejar en el canal de Telegram, en telegram.me/OcioPodcast. Me despido y nos escuchamos en un próximo episodio de Ocio 2.0. Un saludo a todos, chao.